Hola queridas alumnas, mi nombre es Rodrigo Moscoso, soy el profesor de Cestería China y este taller es de la Corporación Cultural de Puente Alto. En este taller, en la clase 5, vamos a preparar un bastidor que nos va a servir para hacer bases cuadradas con el tejido indiano. ¿Ok? Entonces yo les voy a enseñar cómo hacerlo para que después puedan tejer este tipo de cosas. Un canasto bien grande, aunque puede ser un canasto pequeño, pero la idea es que puedan hacer bases cuadradas o rectangulares. ¿Ok? Así que vamos a ponernos a trabajar. Ok. En este trabajo utilizaremos los siguientes materiales. 6 sujetadores de papel metálicos. Por lo menos 6, pueden ser 8, mucho mejor. Una base sólida. Una base sólida puede ser una tabla de picar, una tabla cualquiera, puede ser una palmeta de cerámica, como la que ocupé yo. Algo que sea sólido y que tenga un peso considerable. No tan pesado, pero que nos permita trabajar. Cartón corrugado, de las cajas con las que embalan la mayoría de las cosas. Yo ocupé una caja con la que embalan huevos. Papel blanco, puede ser cualquier hoja de papel blanco. Regla, cuchillo cartonero, cola fría, tijeras y lápiz marcador. Esos son los materiales básicos que utilizaremos. Muy bien, entonces partiremos haciendo una cuadrícula con el papel blanco. Cada cuadro tendrá una dimensión de 2,5 por 2,5 centímetros. En mi caso, como quiero hacer una base rectangular muy larga, hice por lo menos 15 cuadrados, que son los que calzan dentro de mi palmeta de cerámica que utilicé para trabajar. Es de 15 por 7. Siempre tenemos que pensar primero el tamaño del trabajo que queremos realizar. Esa es la palmeta de cerámica que yo utilicé. Tiene un buen peso y es bien firme para trabajar. Entonces, una vez que tengo lista la cuadrícula, recuerden, de 2,5 por 2,5 cada cuadradito, la voy a pegar con cinta adhesiva a mi cerámica, tratando siempre de que el borde quede paralelo al borde de la cerámica donde voy a trabajar, porque el borde de la cerámica o la madera que utilicen ustedes va a ser su referencia para que el tejido les quede recto. Debemos pegar varios pedazos de cinta adhesiva para que esto quede bien firme y no se nos corra mientras estemos trabajando. Y doblo los bordes donde me sobró papel. También podría cortarlo, pero preferí doblarlo. Bien, entonces ahora tomaremos un cartón, un pedazo de cartón, y lo cortaremos con las siguientes medidas. De ancho debe tener 9 centímetros. ¿Okay? De esos 9 centímetros, del costado izquierdo hacia adentro y del derecho hacia adentro, deben marcar una línea paralela al borde de 2,5 centímetros a cada lado. Y luego de eso deben marcar desde el centro hacia los lados 2 centímetros para cada lado. Con estas medidas cortaremos un par de cartones que nos servirán de soporte para nuestras varitas de soporte de tejido. Entonces, de esta manera crearemos un bastidor utilizando la madera
o en este caso la cerámica, que nos sujetará a estos cartones mediante los clips. Y así podemos poner las varitas de forma paralela. Entonces, tomaremos el cartón de caja corrugado. Primero, nos aseguraremos de que el borde esté recto, que no tenga ningún doblez de la caja ni nada, que esté completamente recto. Así que voy a cortar. Paso suavemente el cuchillo cartonero. Si se fijan, yo no marco la mesa. Lo paso suave para cortar la primera capa. Después corto. Ojalá utilicen una tijera más grande para que no se les haga tan complicado cortar. Ya. Tenemos el borde recto. Luego de eso medimos 2,5 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros más y los últimos 2,5 centímetros. Y al otro extremo hacemos lo mismo. 2,5, 2, 2 y 2,5 centímetros. Ahora procedemos a marcar nuestras líneas, guías, las cuales vamos a cortar. Muy bien. Entonces ahora procedemos a separar el pedazo de cartón que utilizaremos. Recuerden, yo lo corto de esta forma, pero ustedes si tienen una tijera buena, pueden hacerlo perfectamente. Así evitan cualquier tipo de accidente con el cartonero. Así. Aquí ya tengo el pedazo de cartón que necesito. Ahora bien, las dos líneas que están más cercanas al borde, que están a 2,5 centímetros, a estas dos líneas yo les paso el cartonero bien suave. No quiero que se corte completo el cartón hasta el otro lado, porque una vez que marco el corte de la primera capa, lo que hago es doblar. No necesito separar, necesito que se doble. Por eso le corto un pedazo de la primera capa del cartón. Luego lo invierto. Y aquí mido el centro del cartón. Y si sumamos y restamos nos va a dar las medidas de 2 centímetros del centro hacia los lados, de separación con el corte que ya hicimos. Entonces vamos y marcamos el centro. Este centro se corta por el lado inverso. Tampoco se corta completo, solo se marca para doblar. Listo. Y ahí lo doblo hacia el otro lado. Y formamos nuestro primer soporte de bastidor. De esa forma. Ahora lo que debemos hacer es ver el ancho de la madera o del soporte sobre el cual vamos a trabajar. Por eso no le hablé del largo del corte, sino que del ancho. Ahora vamos a ver el largo
del cartón. Lo mido, lo marco y luego lo corto. Tiene que ser exacto del ancho del soporte que utilizaremos. Y lo cortamos. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos el ancho necesario para cubrir nuestra base, marcamos donde dispondremos los agujeros para poner las varitas. Todas estas deben estar a una distancia de 2,5 centímetros, la misma distancia de los cuadritos que hicimos en nuestra cuadrícula base. Entonces yo marco 2,5 centímetros donde haré cada agujero. Recuerden que todo esto depende del ancho del que quieran hacer el tejido. Así que de eso depende la cantidad de agujeros que tengan que hacer. Si hacen agujeros de más no importa porque obviamente si sobran no los utilizan. Entonces yo una vez que tengo esto marcado, yo tengo una perforadora de un agujero, pero también lo pueden hacer enterrando un lápiz, ¿ya? Entonces yo con la perforadora hago un agujero. Un agujero en cada marca, justo sobre el doblez, para que cuando yo ponga las varitas queden a ras con el cartón base. Así ven, todos a la misma distancia. Y terminamos con el último. Luego yo les paso un lápiz para ensancharlo, pero como les digo, si no tienen la perforadora, pueden hacerlo con el mismo lápiz. Pueden hacer primero el hoyo con un clavo o una aguja gruesa y luego le pasan un lápiz para que quede bien ancho. De esta forma y luego lo abrimos. ¿Ven? Todos los agujeros quedaron a ras con la base del cartón. De esta forma tiene que quedar. Ok, entonces ahora haremos otro cartón con las mismas medidas y de la misma forma. Ahí ven. Son iguales, con la misma forma.
Entonces marcaremos a la distancia a la que están todos los circulitos. Los agujeros que le hicimos. Y hacemos las marcas. Corroboramos que quedaron todas a 2,5. Corregimos para que quede exacto, preciso. Y hacemos lo mismo del otro lado. Y marcamos. El procedimiento es casi el mismo del cartón anterior. Este cartón debe tener la misma cantidad de agujeros que el anterior, ya que como van a estar enfrentados, tienen que soportar un extremo de las varitas. La diferencia, sí, es que este cartón, en vez de tener agujeros, va a tener ranuras, ya que estas ranuras nos ayudarán a tejer más fácil. Podremos levantar el extremo de la varita para poder pasar por debajo de ella la otra varita de tejido. Entonces esa es la diferencia que hay. Una debe tener agujeros y otra debe tener ranuras que nos permitan sacar y colocar las varitas de soporte. Y así cortamos todas. Es la misma cantidad, como les decía, de los agujeros que tiene el otro cartón. Y sacamos el excedente. Sacamos lo que sobra de todas las ranuras. Y nos queda una con agujeros y la otra con ranuras. Todas tienen que estar a la misma distancia. Yo prefiero utilizar este cartón porque es un material de desecho que podemos reciclar, que podemos utilizar más que reciclar. Y eso, prefiero usar cosas que se van desechando a tener que comprar más cosas. Ya que este trabajo, lo lindo que tiene es eso, que es un reciclaje, una reutilización de materiales, en su mayoría. Bueno, luego de eso abrimos nuestro trabajo y pegamos las partes internas del cartón. En este caso le pongo los clips metálicos y los dejo secar. Lo mismo hago con el otro. Pongo pegamento.
y lo pegamos. Yo les pedí por lo menos 6 clips. Yo tenía 3, no pude salir a comprar más. Pero con estos 3 me la arreglé bien y usando masking tape uno se las puede arreglar. Eso es importante, que los agujeros queden a ras de la base. Las ranuras también hay que cortarlas hasta la base del cartón. Bien, una vez que ya tenemos los cartones listos, los ponemos en nuestro soporte, ya sea la madera o la cerámica o lo que hayamos elegido. Y comenzamos a poner las varitas. En los bordes de las varitas, o sea, en el borde del tejido, pondremos 2 varitas. Los bordes serán dobles. Los 4 bordes serán dobles. Esto nos va a permitir hacer un cierre bonito cuando hagamos el tejido al final. Y ponemos todas las varitas donde corresponda. Siempre a la misma distancia, que tenga el mismo largo. Lo que sobre del agujero hacia atrás de la varita corresponderá al espacio que podremos seguir tejiendo luego de terminar la base cuadrada, ya sea hacia los lados o hacia arriba, como un canasto. Y así disponemos todas las varitas. Los costados dobles. Para comenzar a tejer, haremos lo siguiente. Como ya dije que los 4 bordes tenían que ser dobles, dispondremos 2 varitas, dejando una parte sobrante hacia la izquierda y una parte sobrante hacia la derecha. Son las varitas de inicio. Pondremos la segunda varita. Ahí colocamos la segunda varita de inicio. Esto es la magia de tener ranuras enfrente, que uno puede levantar la varita de soporte. Acomodamos la de tejido, ponemos bien abajo, juntamos las 2 de tejido de inicio, acomodamos la de soporte y la volvemos a poner en la ranura. Y así con la siguiente. Y ahí vamos acomodando. Recuerden que no hay que tirar las varitas, solo se acomodan. Se aplastan, se aprietan. A veces hay que tirar, pero suave, no hay que tratar de luchar con la varita para que quede como uno quiere. Si la tiramos mucho se va a romper. Acomodamos, que quede todo bien apretadito, bien armado. Y dejamos las 2 varitas de inicio. Ahora tomaremos una tercera y la pegaremos.
Recuerden, este es el punto indiano. Este punto es el más simple, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba. Entonces, si en la varita anterior el comienzo de esa varita iba por abajo, esta tiene que pasar por arriba de la varita de soporte. La pegamos y comenzamos a tejer. Esta es la varita que va a empezar a tejer. La tercera que ponemos. La que va a empezar a tejer de un lado a otro, de un lado a otro. Ok. Luego que hemos dado 3 vueltas a cada lado, si ustedes se fijan a cada lado se ven 3 vueltas de la vara de tejido, ponemos otra que quede con un sobrante hacia el lado contrario de donde venía tejiendo la varita. Ahí van, 3 puntos y queda el sobrante hacia un lado. 3 puntos y queda el sobrante de la varita que venía tejiendo hacia el otro lado. Y comienzo a tejer con una varita nueva. Es importante hacer esto porque estas varitas que van sobrando hacia los lados nos van a servir como soporte cuando queramos tejer un canasto o cuando queramos seguir tejiendo alrededor de nuestra base. Entonces dispongo esta con un sobrante hacia el lado contrario donde terminó sobrando la varita de tejido anterior y comienzo a tejer. Apretamos los puntos, que quede parejo, que quede alrededor de 2,5 centímetros y seguimos tejiendo. Tejemos hasta ahí y se devuelve. Y ya comienza el primer punto del grupo de 3 antes de volver a añadir otra varita que quede cruzada. Y ahí lo vemos, sobra varita hacia ambos lados. Entonces, una vez que llegamos al final, cortamos lo que sobra, la varita tejedora, y la pegamos. Ponemos pegamento por detrás y dejamos que se pegue. Terminamos de ordenar los puntos que queden derechos. Y ahora insertaremos las 2 varitas de cierre. Recuerden, siempre dejando un sobrante hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Ponemos una, la acomodamos bien. Y ponemos la otra. Y ya cerramos los 4 lados con doble varita.
Recuerden que todas estas varitas sobrantes son para el caso en que nosotros queramos seguir tejiendo, ya sea alrededor del tejido que ya hicimos o doblar las varitas hacia arriba y tejer un canasto, que este sea como el fondo del canasto. También podemos tejer sin dejar ninguna varita sobrante hacia ningún lado y cerrar los dos extremos del tejido para que nos quede solo una base plana tejida que nos puede servir como individual o posavasos. Tenemos esas dos variantes. Yo les enseño esta para que aprendan a tejer hacia arriba o alrededor. Entonces, chicas, como ya vieron, ese bastidor nos sirve para hacer una base cuadrada con el tejido indiano, cuadrada o rectangular. ¿Ya? Si ustedes quieren, cuando terminan, pueden ocupar las varitas sobrantes para hacer un tejido. Yo en este caso hice un tejido de cuerda alrededor del indiano. Este es el indiano y este es el de cuerda. Con esto le doy un poco más de volumen y le doy un toque de otro color para que se viera bonito. Y después al final, con las varitas que sobraron, hice un cierre. ¿Ok? Eso en el caso de que hiciéramos algo plano. En el caso de hacer un canasto, yo lo que hice, ocupé las varitas sobrantes. Bueno, en realidad las corté y le puse varitas verdes. Esas varitas verdes me ayudaron a hacer este tipo de cierre de borde que lo que hace es que esas varitas suban. Entonces, al subir, el sobrante me ayudó a hacer el tejido de cuerda de aquí hacia arriba. Y lo que sobró me ayudó a hacer este cierre trenzado. ¿Ven? Entonces, ese bastidor que aprendimos a hacer hoy es súper práctico para que hagamos canastos totalmente tejidos y no estemos utilizando cartones o maderas, que en realidad el cartón, sobre todo de base, no queda muy firme y no queda muy lindo. Bueno, espero les sirva este taller, espero se encuentren bien con el tema de la cuarentena y todos esos temas, que estén todos ustedes y su familia con buena salud y ojalá pase pronto esto y podamos vernos y seguir trabajando. Un saludo a todas y a todos. Hasta el próximo video.